Finalmente, queremos presentar al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, quien nos hablará sobre las restricciones del marco normativo para evaluar la productividad y ampliaciones de plazo ante un evento excepcional como el COVID-19. Gracias, Pamela. Bueno, felicito también a Romina, muy buena exposición. Estuve escuchándote hace unos 20 minutos. Excelentes las reflexiones sobre el contrato NEC y las cláusulas, pues, que regulan de cierta forma aspectos que tienen que ver con causas y efectos del COVID, ¿no? Bien, hoy yo voy a tratar de hacer una reseña importante, dado el corto tiempo que tenemos para exponer, relacionado con algunas restricciones del marco normativo respecto a las evaluaciones de las ampliaciones de plazo y también aspectos que tienen que ver con afectaciones a la productividad en el marco de lo que fue el COVID y también considerando pues la realidad respecto a a cómo normalmente se dan, por ejemplo, las controversias en arbitrajes. Un poco contaré la experiencia mía relacionado con ambos temas y en el entorno COVID, ¿no? Bueno, las ampliaciones de plazo, extensiones de plazo en los contratos de construcción en general, más allá si la obra es pública o privada, pues son bastante recurrentes, ¿no? En general ocurren diversas situaciones no previstas que hacen que en muchos casos pues, los propietarios caigan, ¿no?, en incumplimientos de sus obligaciones, ¿no? Estoy tratando de hacer una reseña general sobre las causas, digamos, y todo el proceso que lleva pues a calcular, a estimar las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, en estas situaciones no previstas, ¿no?, donde los propietarios pues fallan respecto a sus obligaciones contractuales, y evidentemente esta falla del cliente, del mandante, causará una afectación a la planificación del contratista, ¿no? Entonces, la planificación del contratista en términos generales, en términos prácticos, en términos sencillos, no solamente implica pues una planificación basada en el tiempo y tener un cronograma, sino que la planificación se plasma tanto en el presupuesto, pero como en aspectos técnicos, ¿no? Muchas veces desde el lado privado, también en el lado público, de forma interna o por un requerimiento expreso del propietario, los contratistas desarrollan planes, ¿no?, llamados pues planes de ejecución de obra, planes de ejecución de proyecto, y ahí se plasma el cómo el contratista va a desarrollar sus actividades de construcción, ¿sí? Son documentos que podrían formar parte de solamente la oferta y no incorporarse al contrato, o de repente sí, ¿no? Entonces, y hay un primer gran aspecto no menor, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de participar en algunos casos, en arbitrajes y en tratos directos, donde hace gran diferencia para probar, ¿no?, una causa relacionada con un impacto de la ruta crítica, que el contratista pues consideró ciertos aspectos claves en ese plan escrito de ejecución de obra, versus no tenerlo y simplemente fue parte de la oferta y quedó, entre comillas, fuera del contrato, ¿no? Entonces es un aspecto no menor. Pero en dichos documentos se planifica y se plasma finalmente ello, ¿no?, el plan de ejecución del contratista, ¿no? Entonces, sin embargo, algo que yo he podido evidenciar en mi experiencia profesional y con bastante frecuencia es que no existe muchas veces, pues, una correcta gestión del programa de obra, ¿no?, gestión del cronograma de ejecución. Es bastante común, pues, que los contratos, ¿no?, regulen el procedimiento para una solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Todos sabemos, ¿no?, más allá si es público o privado, que se estipule y se dice, oye, la ampliación de plazo se dará, ¿no?, estoy hablando en términos generales, ¿no?, cuando
el contratista acredite pues que hay un impacto, ¿no?, en una actividad crítica, ¿no? Desde mi experiencia se tienen que cumplir algunas premisas, ¿no? O sea, obviamente ello, lo primero, el impacto a ruta crítica, lo relacionado eh, a una causa que estuvo bajo el control del propietario, ¿no? Y el tercer punto no menor es que finalmente el cronograma soporte ese análisis. Y acá viene otra crítica que más adelante la voy a hacer con un poco más de amplitud. No todos los cronogramas, y permítanme usar un término muy, muy simple, corren o reaccionan o funcionan cuando uno pues impacta de cierta forma bajo un criterio, bajo un método, la ruta crítica, ¿no? Entonces hay cronogramas que por defecto están mal elaborados, desarrollados, mal secuenciados, etcétera. Y ese es un aspecto también no menor, ¿no?, que hay que tener muy presente. Entonces, no existe una correcta gestión del programa, del cronograma, ¿no? Y es bastante común, ¿no?, que se regule el procedimiento para solicitar la ampliación de plazo, más no para gestionar adecuadamente desde el inicio del proyecto hasta el término dicho cronograma. Entonces, el cronograma de ejecución, pues todos sabemos, es una de las herramientas principales de gestión con las que todo proyecto pues debería contar, ¿no? Tanto en contratos privados como en contratos públicos, ¿no? El cronograma muchas veces se tiene en el proyecto para cumplir un requisito para la firma del contrato, ¿no? Muchas veces uno recuerda que existe solamente cuando se da la imperiosa necesidad de tener que solicitar una ampliación de plazo, es decir, no se usa el cronograma muchas veces para el fin específico que es el control de avance de obra, ¿no? Bajo un proceso o un procedimiento específico basado en las buenas prácticas en la industria, ¿no? Entonces, esto también es algo no menor que hay que reflexionar, ¿no? O sea, los cronogramas no solamente están para, oye, tenemos un impacto, pudo haber sido COVID, suspensión de 3 meses o un efecto relacionado a una pérdida de productividad que implica que las actividades pues se prolonguen su extensión por diversas razones, en este caso específico el COVID u otros, ¿no? Sino que el cronograma existe para realizar el seguimiento y control. Entonces, lo que algunas consideraciones previas, ¿no? La planificación y la programación, ¿sí? En referencias internacionales, y hablo siempre de las buenas prácticas, ¿no? Como la famosa GAO, ¿no? La GAO es el Government Accountability Office, ¿no?, que tiene una guía famosa, muy conocida, que es el Schedule Assessment Guide, ¿no? Las mejores prácticas para el control de proyectos o cronogramas de proyecto. Pues acá se hace referencia pues a aspectos que también hay que interiorizar, ¿no? Tanto clientes como contratistas, ¿correcto? Muchas veces se piensa que pues el cronograma es del contratista, la planificación es del contratista, yo como cliente no me meto a modificar procesos constructivos, ¿no? Pero si queremos de alguna forma aprender de ciertas lecciones aprendidas, sumado también a las buenas prácticas en la industria, hay que reconocer cierta terminología y ciertas definiciones, ¿no? Entonces, en esta famosa GAO se habla pues de planificación, programación, y respecto a la planificación, pues se refiere a la forma en que vamos a ejecutar los trabajos, ¿no? Por ejemplo, dónde se va a colocar la torre grúa, si se van a colocar una o dos, cuáles son sus procedimientos constructivos, cuáles son los frentes de trabajo, cómo se van a atacar dichos frentes. Se refiere también a la organización general del proyecto, ejecutar los riesgos y otros. En cambio, la programación, pues, es más el proceso que le sigue al proceso de planificación. Y acá viene un poco esa diferenciación que hay que tener presente, ¿no? La programación es, en esencia, el modelo del plan del proyecto, ¿no? Se calcula
las fechas en las cuales pues estas actividades serán llevadas a cabo como modelo de tiempo, ¿no? El cronograma incorporará variables claves como periodos no laborables, contingencias, restricciones de recursos, secuencia de actividades que va a determinar la duración, el fin de las actividades, ¿no? Ahora hay que tener claro que el proceso de planificación y programación pues es un proceso continuo dentro del ciclo de un proyecto, ¿no? La planificación definitivamente, por lo general, pues se da en etapas iniciales del proyecto, mientras que la programación involucra una gestión y un control del cronograma a través de todo el ciclo de vida del proyecto. Ahora bien, es importante pues darle claridad y trazabilidad a la elaboración del cronograma inicial o línea base, ¿no? La famosa línea base o baseline, los que usan acrónimos en inglés, ¿no? Entonces, los requerimientos para la elaboración del cronograma pues deberían de estar claramente definidos también en las especificaciones de cronograma del contrato, ¿no? La pregunta es, ¿esto siempre se da? ¿Esto solo se da en contratos colaborativos, en contratos privados, en todos los contratos privados? Lo que es cierto es que esto definitivamente no se aborda en contratación pública, ¿no? Es los requerimientos para la elaboración de un cronograma, ¿no? ¿Cuáles son? ¿No? Entonces, un ejemplo de estos requerimientos se puede observar pues en los contratos NEC, opción NEC 3, opción F, dentro de los requisitos generales tiene todo un apartado para el cronograma, cuya estructura, en definitiva, pues aborda requisitos del programa, atributos del programa, narrativa del programa, jerarquía del programa, disposiciones del programa, declaraciones de metodología, actividades del contratante y terceros, ¿no? De riesgo del cliente, información requerida, programa revisado y otros, ¿no? Entonces, en definitiva, contar también con una narrativa donde se detallen, por ejemplo, un resumen ejecutivo, riesgos, descripción de la lógica adoptada, aspectos que tienen que ver con el calendario, análisis de holguras, ¿no? En definitiva, será pues un documento que agregue valor, ¿no? Y que de alguna forma pues prevenga las controversias, en términos simples. Entonces, este documento fundamental a la hora de revisar el cronograma, tanto desde el punto de vista constructivo como de calidad del mismo, ¿no? Ese aspecto no menor, ¿no? La calidad del cronograma es muy importante. La pregunta es, ¿los stakeholders internos están capacitados para ello? ¿Se hace eso? ¿Se verifica la calidad de las líneas base? ¿Es importante revisar calidad? ¿Por qué es importante o por qué no lo sería? ¿No? Si me preguntan, definitivamente que sí, ¿no? Es el doble chequeo para, obviamente, tener una línea base robusta que cumpla requisitos programáticos para, uno, hacer seguimiento y control, y dos, hacer lo que llamamos pues el famoso forensic schedule análisis o simplemente el análisis de retrasos, ¿no? Para estimar, calcular una ampliación de plazo. Entonces es cierto que hacer todo este desarrollo, pues en definitiva tomará tiempo para ser elaborado por un contratista hasta finalmente sea aprobado por un cliente, ¿no? Pero en medida que los documentos pues den claridad y se comparta la información, los tiempos se podrán acortar. Asimismo, ¿no? Una vez que este cronograma es aprobado por el cliente, pues este representa el acuerdo entre las partes, estamos claros en ello. Es decir, la intención de cómo ambos tienen previsto desarrollar el proyecto, la obra, ¿no? Esta aprobación formal del cronograma, el contratista pues va a fomentar la participación conjunta y el uso del mismo como herramienta de gestión para ambas partes, ¿no? Ese es un concepto también importante, es una herramienta de gestión para ambas partes, ¿no? Y en un momento de repente vamos a comentar un poquito más sobre la holgura, ¿no? Un famoso concepto también que es usado por ambas partes en la práctica, ¿no? El uso eficaz puede reducir las posibles reclamaciones derivadas de problemas de programación, ¿no? Durante la vida del proyecto. Muy importante, ¿no? Una de las controversias, más allá si tiene una relevancia importante en términos económicos, pero sí en definitiva podría afectar un adecuado análisis o podría afectar el hecho que se haga un adecuado análisis de los impactos al cronograma, es pues la conformidad técnica, la suficiencia técnica, la calidad del
programa, ¿no? Entonces, de igual forma también que la línea base, cada proceso de actualización del cronograma, ¿no?, debe ir acompañado también de una narrativa, ¿no? Esto en definitiva, nos da una foto, una perspectiva del estado situacional del proyecto en un determinado momento. Los cronogramas línea base se actualizan, ¿no? Todos nosotros sabemos que lo único que es constante en la vida diaria y en los proyectos de construcción, pues son los cambios, ¿no? Entonces, los cambios de alcance en toda su extensión, ¿no? Y alcance hablamos, pues, cambios de especificaciones, de ingeniería, de todo, ¿no? Van a impactar el cronograma. Entonces, el cronograma se tiene que actualizar. La pregunta es, ese proceso de pasar de línea base 0 a línea base 1, ¿no debería tener un proceso claro, un documento que explique, ¿no?, con transparencia el cómo se está procediendo a actualizar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, en definitiva, es una buena práctica y agrega valor, ¿no? Previene controversias, ¿no? Agrega transparencia a los procesos, visibilidad, ¿no? Y brinda una herramienta para solucionar desavenencias, controversias, problemas en obra, ¿no? Ahora bien, si hablamos de ruta crítica, todos sabemos que el método de la ruta crítica, pues, es usado para identificar actividades que no pueden retrasarse en sus fechas de inicio y fin, ¿no? Ya sea en caso contrario, la fecha de término del proyecto se va a retrasar, ¿no? La cantidad de tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha final del proyecto se denomina holgura total, ¿no? De lo dicho, pues puede o podemos concluir que las actividades críticas son las que tienen menor valor de holgura, ¿no? Es decir, las actividades críticas tienen holgura igual a 0, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no?, comprender desde una perspectiva, pues, no necesariamente, pues, superficial, estos aspectos que tienen que ver con holgura total, holgura libre, ruta crítica, método de critical path método, ¿no? Y cómo se desarrolla esto desde una perspectiva teórica y práctica, ¿no? Puede darse el caso también que se tengan secuencias, pues, de actividades con bastante, con un margen muy pequeño, ¿no?, de holgura. A estas actividades se le llama, pues, actividades semicríticas, es decir, una actividad que tenga una holgura de 3 meses versus una actividad que tenga una holgura de 2 días o 1 día, ¿no? Entonces, esas actividades que tienen holguras minúsculas, permítame usar ese término, serán actividades también que tienen a la criticidad, también deberán ser, por así decirlo, comprendidas, interiorizadas, protegidas de alguna forma, a fin de que no lleguen a convertirse en críticas, ¿no? Entonces, esta situación, ¿no?, de tener actividades semicríticas también conlleva a una reflexión técnica no menor. Y en un momento voy a tratar de ahondar en ello. Es que muchas veces, a entender de muchos stakeholders, no todos, muchos, y acá viene el problema de que muchos de ellos son stakeholders claves, ¿no?, principales. Se piensa de que la ruta crítica, pues, permanece fija, estática en el tiempo. Entonces, llama un poco la reflexión para pensar, si esas actividades que tienen holgura de 1 día, de 2 días, sufren un impacto constante, ¿ustedes no creerían de que la ruta crítica se va a ir modificando? Definitivamente que sí, ¿no? Entonces, este cambio de ruta crítica, ¿no?, porque las semicríticas se volvieron críticas, ¿no?, porque se comieron, permítanme usar nuevamente un término coloquial para entender el ejemplo, se comieron, se absorbió, se consumió la holgura, ¿no?, de esos 2 días, de ese día, ¿no?, de muchas actividades. Entonces, la ruta crítica se va actualizando, va cambiando. Entonces, este cambio se denomina, pues, la naturaleza dinámica de la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica planificada, ¿no?, línea base, no es estática. No es estática. Entonces, en un momento vamos a tratar de entender
la importancia de este aspecto, ¿no? Entonces el plan reflejado va a cambiar a medida que el trabajo es ejecutado y los eventos pues ocurran tarde o temprano respecto a lo que originalmente se ha planificado, ¿no? En estricto, pues, los tribunales y cortes, por ejemplo, norteamericanas, son plenamente conscientes de la naturaleza dinámica del método, la ruta crítica, ¿no? En la práctica, en arbitrajes internacionales, por ejemplo, el CIADI o la Cámara de Comercio Internacional, se comprende bastante bien esto, es decir, oye, es un proyecto importante, emblemático, que tiene 10.000, 15.000, 20.000 actividades, ya han sufrido dichas actividades semicríticas y críticas, impactos tan grandes que en el tiempo, y hablo meses de ejecución, cuando tenemos un avance importante, permítame usar un ejemplo, un 30 o 40%, o sea, ya ha habido un tramo importante de ejecución de obra, es claro que la ruta crítica del inicio ya no es la misma que al 20, al 30, al 40% de avance, ¿no? Esto es fundamental, ¿sí? Pensando nuevamente en COVID, pensando en la realidad en obras públicas, ¿sí? Ahora bien, si hablamos nosotros del progreso, el proceso de actualización del programa, ¿no? Entonces, recordamos un plan junto con sus asunciones, pues es importante que se haya realizado de una forma correcta, ¿no? Pensando en que se van a dar diferentes eventos inesperados, no planificados. El progreso o el avance, ¿no? Es el proceso de actualización del cronograma, incorporando fechas reales de inicio y fin. Entonces acá viene también una reflexión. Uno dice, yo tengo una obra de 12 meses, tengo una línea base, ¿no? Que parte en el mes 0, ¿no? O en el momento 0, y empiezo hacia el mes 1, ¿no? Entonces yo digo, al mes 1 yo evalúo el avance. En la práctica yo necesito saber cuál es el avance de las actividades. Y acá obviamente entran diferentes conceptos, pero quiero hacerlo muy, muy simple esto, ¿no? O sea, yo planifiqué inicio de actividades en ese periodo de tiempo, ¿no? Desde el día 0 hasta el mes 1. Entonces, en la práctica yo diré lo real que fue. Se iniciaron en fecha, qué avance se tuvo, terminaron las que tenían que terminar o todavía no han terminado. ¿Cuándo han terminado? Han terminado 2 días antes, han terminado una semana después. Toda esa verificación respecto al progreso es o significa pues hacer esa actualización del cronograma incorporando fechas reales de inicio y fin. Y obviamente evaluar la lógica, el ajuste de previsiones del trabajo remanente o restante, ya que es otro aspecto no menor. Permítanme ser nuevamente muy claro, digamos, en esto, ¿no? O sea, tenemos a fecha de corte el mes 1, estoy haciendo un ejemplo muy simple, el mes 1, teníamos un avance planificado, tenemos un avance real, teníamos inicios planificados, tenemos inicios reales. Lo cierto es que tenemos saldos por ejecutar. Entonces, esos saldos por ejecutar también tienen que evaluarse, decir, oye, realmente nos queda 80% y ese 80% va a implicar cuánto tiempo. Obviamente habrá que evaluar uno a uno y ver ese concepto que tiene que ver con los saldos de obra, las previsiones del trabajo remanente o restante, ¿no? El estado de situación del cronograma es fundamental, pues, para la gestión eficiente de los recursos y requiere un proceso establecido para proporcionar actualizaciones continuas y realistas del cronograma, ¿no? Estas actualizaciones son importantes, ¿no? Deben ser periódicas y estar plenamente respaldadas por los miembros del equipo y la dirección que gestiona el cronograma. Entonces, esto es la buena práctica, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se hace, contratos
no quiero hablar solamente de NEC, no quiero centrarme en FIDIC, NEC, pero en proyectos bien llevados, ¿no? Públicos, privados, bajo un marco normativo especial, se hace, ¿no? Las buenas prácticas de las grandes transnacionales en el mundo hacen esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no replicar, ¿no? Tratar de evaluar ese cambio normativo que permita incorporar estas buenas prácticas desde la etapa de licitación hasta la vida completa del proyecto, abarcando todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, hay que comprender que este proceso de actualización se da pues con una frecuencia mensual o quincenal y va a depender del plazo de ejecución de la obra, ¿no? Que debe ser dado por el contratista al cliente, ¿no? Entonces, al igual también que la presentación del cronograma línea base, cada proceso de actualización debe ir acompañado con un documento, como ya mencioné, en donde se detallen las actividades que han tenido avance, periodo de reporte, restricciones, cambios en la ruta crítica, retrasos y otros. Todo ello con el fin de contar con información disponible para la toma de decisiones y acciones. En ese orden de ideas, pues también, ¿no?, tenemos que considerar nuevamente las buenas prácticas. Permítame ver la hora. Ok. Entonces, toma relevancia, por ejemplo, lo que la Sociedad de Derecho de Construcción del Reino Unido, ¿no?, la Sociedad de Derecho de Construcción Law, a través de su publicación, el Delay and Disruption Protocol, ¿no?, la segunda edición de febrero de 2017, nos recomienda, ¿no?, como uno de los principios fundamentales, ¿no? Entonces, nos habla acerca de que las partes contratantes pues deben llegar a acuerdos sobre el tipo de registros que deben llevar y asignar los recursos necesarios para cumplir dichos acuerdos, ¿no? Además, para ayudar a gestionar el progreso de los trabajos y reducir el número de disputas relacionadas con retrasos e interrupciones, ¿no? Entonces, el contratista deberá preparar y el administrador de contratos deberá aceptar un programa debidamente preparado que muestre la manera y la secuencia en que el contratista planea llevar a cabo la obra, ¿no? Evidentemente, este programa debe actualizarse para registrar el progreso real, lo que ya mencionamos, las variaciones, los cambios de lógica, métodos, secuencias, medidas de mitigación o aceleración y cualquier extensión de plazo concedido, ¿no? En definitiva, si se hace esto, el programa puede utilizarse más fácilmente como herramienta para gestionar cambios y determinar extensiones de plazo, ¿no? Entonces, el fondo es transparentar información, ponerse de acuerdo en cómo se va a controlar y llevar el cronograma. Va a ayudar a prevenir controversias relacionadas con plazo y obviamente que podrían derivar en sobrecostos, ¿no?, penalidades, daños y perjuicios que el cliente pueda usar, digamos, en contra del contratista, y evidentemente si es que hay una recuperación de esos plazos por una demora inexcusable, contratista tendrá que asumir los costos de recuperación, ¿no? Definitivamente hay pérdidas económicas que una de las dos partes van a tener que asumir, y eso se trata de prevenir teniendo un cronograma que cumple esas características, llevando una gestión del cronograma que provea a ambas partes de una herramienta para prevenir dicha ocurrencia de sobrecostos. Ahora bien, pasando un poco ya a la parte de los contratos públicos, ¿no? En definitiva, pues los contratos públicos, ¿no?, que tienen como marco normativo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿no? En este se dice muy poco relacionado pues con los cronogramas de obra, ¿no? Incluso no se le da la debida importancia que tiene, y que esto a su vez también repercute en lo referido pues a las ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces, algunas definiciones que nos da el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, pues según este reglamento, el programa de ejecución de obra, ¿no?, es pues la secuencia lógica de actividades constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución, ¿no?, la cual comprende solo partidas del presupuesto del expediente técnico, ¿no? Y resalto esto último
la cual comprende, ¿no?, solo las partidas del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse, ¿no? El programa de ejecución de obras, según el reglamento, se elabora aplicando el método CPM, ¿no?, y es la base para la elaboración del calendario de avance de obra valorizado, el famoso CAO, ¿no? Entonces, la definición nos dice que se debe de emplear, pues, metodología, el Critical Path Method o CPM. Sin embargo, en muchos casos, los cronogramas que presentan los contratistas como parte de sus obligaciones, no cumplen siquiera los requerimientos mínimos establecidos por la propia metodología y que están recogidas, como ya indiqué antes, en la GAO, ¿no?, en sus buenas prácticas de programación, o también, por ejemplo, en las prácticas recomendadas de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, la famosa AACE, ¿no? Es decir, la ley de contrataciones con el SAT nos habla de que se tiene que tener un cronograma y este cronograma debe comprender, ¿no?, las partidas del presupuesto, pero no dice nada respecto a qué consideraciones debe tener ese cronograma que va a ser la línea base. Entonces, ahí hay un defecto, porque dejamos a libre albedrío a los contratistas a que ellos propongan, bajo su criterio, un cronograma que únicamente use el método CPM. Entonces, es ahí, creo yo, donde se debe evaluar ese marco normativo que permita, uno, tener una buena línea base. Y para ello, un poco he mencionado las fuentes formales que podrían ayudar a robustecer la calidad de los cronogramas línea base, ¿no? Un primer punto importante. Ahora bien, una práctica usual, pues, es que el presupuesto en su conjunto se traslada al cronograma, claro, esto con el fin de poder tener un cronograma valorizado de obra, lo que en muchos casos puede volverse poco práctico para fines de control y seguimiento. Entonces, es decir, en la práctica se traslada las partidas del presupuesto al cronograma, y esto, para seguimiento y control y para análisis forense y evaluación de ampliaciones de plazo, etcétera, no necesariamente, pues, es lo mejor. Es decir, ley de contrataciones con el Estado vincula la parte económica con el cronograma y como resultado nos da el CAO, pero no piensa de que esta obligación de tener ese vínculo exacto, preciso, que calza perfectamente y en la práctica se da, perjudica el seguimiento y control de las obras, ¿no? Ahora bien, en definitiva, pues podríamos tener bajo este esquema, ¿no?, que un cronograma, por ejemplo, de obras provisionales podría tener, pues, como duración todo el plazo de ejecución de obra y todas son críticas, ¿no? Entonces, uno podría forzar la criticidad de las obras provisionales, ¿no? Entonces, si tendríamos ese caso, ¿no?, la pregunta podría caer por su propio peso, ¿no? Es decir, la demora en la ejecución del cartel de obra provisional, va a retrasar la ejecución del proyecto de la obra. La ejecución del campamento provisional podría afectar sustancialmente la ejecución de todo el proyecto. Ejecución de un cerco y el atraso en el mismo podría impactar realmente la obra. O sea, es decir, podríamos nosotros estar forzando de alguna forma las criticidades para calzar perfectamente respecto al CAO y en la práctica tener un atraso en actividades que nosotros sabemos como ejecutores que no impactan en la práctica, ¿no?, porque son independientes o podrían ser independientes de lo que es sustancial técnicamente en la fase de ejecución. Entonces, ese problema respecto a forzar de alguna forma ruta crítica para calzar con los cronogramas de avance
de obra podría ser una desventaja a la hora de analizar las extensiones de plazo. Ahora bien, entonces, por otro lado, también podemos asumir que, por ejemplo, el pago, en este ejemplo, ¿no?, del campamento es por mes, es decir, se va pagando mensualmente al contratista y esta duración, pues, tomará sentido, ya que lo que se busca es generar el CAO prorrateando el costo en toda la duración de la obra. Entonces, esto un poquito para redondear el concepto que acabo de mencionar, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice también el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado respecto a la ruta crítica, ¿no? Según el reglamento, pues la ruta crítica del programa de ejecución es pues la secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución. Ahora bien, esta definición en sí misma puede pues darse para interpretaciones, ¿no? Una de ellas es que siempre se va a referir a la ruta crítica de la línea base. Acá viene un poco lo que comenté hace un momento, ¿no? Es decir, que la ruta crítica se mantiene invariable y nosotros ya hemos analizado que eso en la práctica no es así. La ruta crítica cambia porque las actividades semicríticas se vuelven críticas, ¿sí? Otra de ellas también menos obvia, ¿no? La inferencia es referida a que en un cronograma progresado que tiene progreso se va a mantener el cálculo de la lógica retenida, ¿no?, la que mantiene la lógica de programación al momento de realizar las actualizaciones, ¿no? La experiencia muestra también que en general la mayoría de contratistas, entidades y supervisión consideran la primera interpretación. Ahora bien, nosotros ya hemos analizado y visto también y concluido que esta ruta crítica, pues, o la ruta crítica del contrato, pues no es estática, es dinámica, y esta puede cambiar en función al progreso. Pueden existir rutas semicríticas en el cronograma. Esto es algo que muchas veces no se tiene en cuenta al momento de hacer una solicitud de ampliación de plazo. No se realiza tampoco un análisis programático, tan solo es un análisis fáctico y de derecho, ¿no? Entonces, el fondo es de que si seguimos el procedimiento descrito en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, se cumple únicamente con que el anotar la fecha de inicio y término de la causal y que una partida de la ruta crítica esté involucrada para tener el derecho a la misma. Entonces, en los informes, en la práctica, pues no se muestra un apartado donde se evalúa cómo estaba el desempeño del contratista antes del evento, ¿no?, si existe un retraso acumulado o no, si la ruta crítica ha variado o no, todo ello se ignora, no se dice, ¿no? Ahora bien, ¿no?, también el reglamento refiere que una vez que se ha otorgado la ampliación de plazo, el contratista debe presentar, ¿no?, la programación CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra, ¿no?, actualizado, considerando únicamente las partidas afectadas. Lo cierto es que si se realizaran actualizaciones del programa de obra periódicamente, estas van a ir mostrando desviaciones por retrasos, ¿no?, y en caso corresponda, adicionales de obra, ¿no? Lo que quedaría por hacer, pues es, en el caso de retrasos, es evaluar por qué causa se produjeron, ya que parte corresponde, ¿no? Pero el retraso debe evidenciarse en el cronograma de obras as-built, ¿no?, como parte del proceso de actualización. Es decir, los cronogramas de avance periódicamente van a quedar como una fotografía de la situación retrospectiva, real, considerando eventos disruptivos atribuibles a cada una de las partes, y mostrará también los saldos de avance de obra periódicamente, ¿no? El reglamento en su última versión ha incorporado el artículo 202, ¿no?, la actualización del programa de ejecución de obra. Sin embargo, este artículo pues es bastante general también, no está orientado a un proceso de actualización periódica, que es lo que estamos un poco comentando acá. Entonces podríamos plantear algunas preguntas, ¿no? Si el programa de ejecución vigente no refleja adecuadamente el avance, pero por causas imputables al contratista, entonces no se debe realizar una actualización del cronograma. ¿Qué momento, por ejemplo, el programa vigente no reflejaría el avance real del progreso, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces, podríamos concluir finalmente, pues, que la ley de contrataciones y su reglamento no son específicos en forma de cómo gestionar el cronograma y las ampliaciones de plazo, ¿no? Las ampliaciones de plazo
en muchos casos son otorgadas en un análisis programático, ¿no? Como tal y únicamente con cronogramas línea base amparados en el proceso que estipula la norma. Entonces, esto es pues, importante de analizar, de reflexionar. Yo he participado de algunos arbitrajes por ampliaciones de plazo de contratistas y he podido notar que simplemente los contratistas usan pues la línea base como programa para estimar ampliaciones de plazo de proyectos pues complejos, de muchísimas actividades. Muchas veces pues la utilización de esta línea base no necesariamente se alinea a lo que las buenas prácticas relacionadas con el análisis de cronogramas o el análisis de retrasos en la parte privada nos muestran, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene en la práctica? Se tiene que no hay consenso en la fase de negociación o trato directo y que finalmente pues en los arbitrajes tampoco. Entonces, casi siempre la parte que muchas veces ha documentado mejor las situaciones disruptivas, ¿no? Por un tema no técnico, son las partes que normalmente pues logran tener relativo éxito en sus defensas, ¿no? Entonces lo que creo que debemos de tratar de hacer es propiciar que las buenas prácticas que hemos un poco evidenciado en esta ponencia traten de incorporarse al marco normativo de la ley de contrataciones. En ese sentido, también un poco para reflexionar acerca de lo que es la pérdida de productividad y lo que implica el trabajar con ambientes que tienen restricciones, en este caso nos situamos en el COVID, ¿no? Distanciamiento social, uso de mascarillas, el tema relacionado con el cumplimiento del plan COVID, entre otros, sumado al hecho de que también podría darse pues diferentes causas que podrían ser atribuibles al cliente, que podrían afectar a los contratistas. Lo cierto es de que, por ejemplo, el ACE tiene el protocolo de disrupción que aborda 25 causas, ¿no? Cambios de ingeniería, hacinamiento de frentes, rompimiento de curva de aprendizaje, cambios recurrentes, defectos de calidad en materiales o recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Si muchos de las causas que he citado son atribuibles al cliente, en efecto habrá una consecuencia que implica una pérdida de productividad, que es pues el mayor uso, consumo de horas hombre, horas máquinas respecto a una planificación que el contratista ha hecho o respecto a una base que normalmente se denomina pues en la práctica y en las buenas prácticas también desde el lado privado más que todo. Sabemos que en el lado público esto muchas veces no es tan, no quiero decir aceptado, pero es tan usado, ¿no? Se evalúa más estos criterios, estos aspectos frecuentemente en la parte privada y más en grandes proyectos. Lo cierto es que hablamos de una línea base llamada milla medida, una línea base productividad. Entonces, si hablamos de que estos efectos se dan por causas que podrían marcarse en las 25 que, por ejemplo, la ACE menciona en su práctica recomendada, tampoco la ley de contrataciones con el Estado define cuáles son esos registros que se van a usar, que no necesariamente están alineados o vinculados a presentar reclamos por pérdida de productividad, pero que podrían servir, ¿no?, para que ambas partes conozcan cuál es la situación en términos de horas y en términos de producción. Que finalmente cuando se dé el efecto de
pérdida de productividad y el sobrecosto asociado a mano de obra y equipos, ambas partes usen de común acuerdo en etapas tempranas, antes de la firma de contrato, la misma fuente de información que permite evaluar de forma clara y simple si realmente se ha dado esa ruptura del proceso que implica un mayor uso de horas hombre y horas máquina. Eso también podría incorporarse pues a la crítica que estamos haciendo respecto a una posible modificación y abordaje de estos aspectos que son no menores, ¿no? Bien, voy a dar por concluida mi presentación. Definitivamente esto es una breve introducción a todo un mundo de posibilidades de mejora respecto a las buenas prácticas, las prácticas recomendadas, lo que normalmente funciona y les funciona bien a empresas que tienen pues un importante, digamos, expertise en el mundo de los proyectos globalmente. Gracias por su atención, Pamela. No sé si hay alguna pregunta para poder absorberla o comentarla. Creo que no hay alguna pregunta ahorita. No sé si nos podrías dar unas palabras finales, Alejandro, como cierre. Del mismo modo, queremos invitar a la autora Sharon Grados también para unas palabras finales. Sí, claro que sí, Pamela. Bueno, son las 17. Creo que se ha cumplido con creces el objetivo del Congreso. Todas las ponencias han sido muy, muy brillantes. El tiempo evidentemente nos da para poder seguir un poco buscando esa aproximación a poder compartir conocimientos, lecciones aprendidas. Hemos podido evaluar contratos privados, hemos podido evaluar aspectos que tienen que ver con los contratos colaborativos, con proyectos de concesión y otros, ¿no? De mi parte solamente agradecer a todos los ponentes de primerísimo nivel, a los organizadores, a Walter, Fiorella, a ti, Pamela, y a todas las personas que han expuesto nuevamente mi agradecimiento, porque en definitiva lo que buscamos y lo que logramos con este tipo de capacitaciones, este tipo de congresos es mejorar y elevar el nivel en términos de gestión de proyectos, gestión de contratos, de resolución de controversias y otros, ¿no? Gracias. Bueno, no sé si está Sharon. Le cedo la palabra si estás ahí, Sharon. Sí. Adelante. Gracias. Bueno, para concluir, podría decir que justamente tratándose de este congreso del COVID, podría decir que el COVID ya es parte de nuestra nueva realidad. Y justamente el análisis de los contratos, ¿no?, que se ha realizado del COVID en su oportunidad para tratar de solucionar esta problemática, nos ayuda a estar preparados para eventos de similares características que se están presentando a nivel internacional, como por ejemplo las crisis de los contenedores, ahora que tenemos la crisis de los precios por la guerra de Ucrania, y realmente todos estos eventos que se están presentando a nivel internacional. Siendo esto la sesión de contratos estandarizados, quiero puntualizar dos aspectos que para mí son muy importantes. El primer aspecto es que justamente en estos tipos de contratos tenemos cláusulas, disposiciones que regulan derechos, remedios, y que dan un tratamiento a estos sucesos, a estos eventos. Efectivamente, cada uno con su característica particular, pero nos brindan justamente esas herramientas, esas disposiciones, esas cláusulas. Y es un deber de nosotros, que estamos justamente inmersos en este ámbito de la construcción, de conocer si justamente nuestro proyecto se aplica a este tipo de contratos, pues conocer las cláusulas, ¿no? Y otro aspecto importante es las herramientas de gestión que tienen regulados estos contratos, ¿no?, y que ha sido desarrollado
por justamente Romina también en su exposición, y también por el ingeniero Espejo, ¿no? En su exposición, como son, por ejemplo, la correcta utilización del cronograma, o la alerta temprana, los dispute board, y otras herramientas que justamente son herramientas de gestión, de control, que tienen por objetivo evitar, ¿no? Evitar que surjan los conflictos. Y estos dos aspectos para mí coadyuvan a que se continúe, o que el proyecto culmine exitosamente, ¿no? O culmine correctamente. Y también promueve la confianza, promueve la cooperación, desalienta que existan actitudes antagónicas, fomenta el tema de la evitación del conflicto, y justamente velan por el tema de que siempre existe un flujo de caja, ¿no? Finalmente, en el caso de que ya pues, no se pueda, ¿no?, evitar el conflicto y que exista un impacto, es que para eso es necesario seguir todo este tema de los procedimientos, los registros, el tema de la mitigación, para que de esa forma pues, se pueda viabilizar y que puedan ser reconocidos en caso corresponda. Entonces, agradezco mucho por la invitación. Creo que ha sido un evento muy provechoso. Me llevo muy buenas reflexiones de esta sesión, de lo que he compartido justamente con Romina y con el ingeniero Espejo, y espero que se sigan fomentando ese tipo de espacios, ¿no?, que ayudan mucho a la gestión de contratos, la evitación de los reclamos y a la solución de las controversias. Muchas gracias. Bien, a nombre de Mayo Educación Ejecutiva queremos agradecer a nuestros 3 especialistas que nos acompañaron en esta noche, Sharon Grados, Romina Segura, el ingeniero Alejandro Espejo, por sus 3 magníficas exposiciones. Del mismo modo, a todos los participantes que nos acompañaron durante las 3 sesiones. También queremos agradecer a nuestros auspiciadores, LLB Consultores, JS Health y Jenny Guerrero Aquino Consultores, por la confianza depositada en nosotros. Este congreso lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Les recordamos que ante cualquier duda nos pueden escribir a nuestras redes sociales o también al 913-014-449. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación y confianza. Buenas noches.